país en África donde si intentas cruzar la frontera para escapar, los soldados tienen órdenes de dispararte, no de detenerte, de dispararte. Y el hombre que dio esa orden lleva más de 30 años gobernando ese lugar sin una sola elección, sin una sola constitución y sin que prácticamente nadie en el mundo occidental sepa su nombre. Eso ya debería decirte algo, porque los peores villanos de la historia no son los famosos, son los que operan en silencio, en un rincón del mapa que nadie mira, haciendo exactamente lo que quieren sin que nadie los detenga. Este tipo ha construido lo que varios expertos en derechos humanos llaman la Corea del Norte de África, un estado completamente cerrado, completamente controlado, completamente suyo. Y hoy la pregunta es simple: ¿podrían 10 Navy SEALs entrar ahí, agarrarlo y salir vivos? El país se llama Eritrea. Está en el cuerno de África, pegado a Etiopía, con costa sobre el Mar Rojo. Y el hombre que lo controla todo se llama Isaías Afwerki. Si nunca habías escuchado ese nombre, es exactamente lo que él quiere. Afwerki es de esos personajes que no necesitan fama porque tienen algo mejor: control total. No hay periodistas independientes en Eritrea, no hay internet libre, no hay organizaciones civiles, no hay nada que no pase por sus manos. Los reporteros que han intentado entrar a cubrir lo que pasa ahí terminaron presos o desaparecidos. Eritrea está consistentemente en los últimos lugares del índice de libertad de prensa mundial, a veces en el último lugar, por debajo de Corea del Norte. Ese detalle es el que siempre para a la gente en seco. Afwerki llegó al poder en 1993, cuando Eritrea se independizó de Etiopía después de una guerra de 30 años. Él había sido uno de los líderes del movimiento de independencia. Así que cuando llegó la libertad, llegó con su cara. La gente lo recibió como un héroe. Y durante los primeros años hubo cierta esperanza, cierta ilusión de que esto podía funcionar. Prometió una constitución, prometió elecciones, prometió construir un país moderno en el cuerno de África. La constitución fue redactada en 1997, firmada, lista para implementarse, y nunca entró en vigor. Sigue guardada en algún cajón, técnicamente existiendo, prácticamente muerta. Las elecciones nunca llegaron, y Afwerki lleva más de 30 años gobernando por decreto, sin ningún mecanismo legal que lo limite, sin ninguna oposición que lo cuestione, sin ninguna voz interna que pueda decirle que no. Lo que construyó adentro de Eritrea es una de las estructuras de control más absolutas que existen en el planeta ahora mismo. El servicio militar es obligatorio. Eso suena normal, muchos países lo tienen. Pero en Eritrea el servicio militar obligatorio no tiene duración fija. Puedes ser reclutado a los 17 años y seguir en el ejército a los 40, indefinidamente, sin sueldo real, sin posibilidad de negarte, sin fecha de salida. A eso se le llama servidumbre por deuda en uniforme, y es exactamente lo que es. Familias enteras han sido destruidas por eso. Padres que no vuelven. Hijos que crecen sin sus padres porque el Estado los tiene trabajando en alguna obra de infraestructura o patrullando alguna frontera sin ninguna compensación. La gente que intenta escapar de eso, que intenta cruzar la frontera para tener una vida normal en otro país, se enfrenta a una política que tiene nombre oficial: disparar a matar. No es rumor. Está documentado por organismos internacionales. Si huyes de Eritrea y te agarran en la frontera, el soldado tiene autorización de matarte en el sitio. Y aún así, cientos de miles de eritreos han escapado, porque prefieren arriesgarse a que los maten en la frontera que quedarse viviendo en lo que hay adentro. Eso debería darte una idea de cómo es vivir dentro de Eritrea bajo Afwerki. Ahora bien, el hombre mismo. Porque para la misión que estamos evaluando hoy, lo que importa no es solo el país, sino el objetivo. Isaías Afwerki tiene 78 años. Es alto, delgado, con una presencia física que siempre fue más imponente que carismática. No es un showman como lo fue Idi Amin. No hace declaraciones ridículas en televisión como hacía Muammar Gaddafi. Afwerki es frío, calculado y extremadamente paranoico. Y esa paranoia es probablemente lo que lo ha mantenido vivo y en el poder por tanto tiempo.
porque los dictadores que caen suelen caer por exceso de confianza. Afwerki nunca tuvo exceso de confianza. Tuvo exactamente la cantidad de desconfianza necesaria para sobrevivir. Rara vez aparece en público de manera predecible. Sus movimientos no siguen una agenda publicada. No hay rutas conocidas, no hay horarios fijos, no hay apariciones regulares que alguien pueda mapear desde afuera. Cuando da discursos, que son ocasionales, suelen ser en lugares controlados con seguridad en capas. No viaja mucho al exterior, y cuando lo hace, es a países como Rusia o China, donde no exactamente hay riesgo de que alguien lo detenga. La infraestructura de seguridad que lo rodea está construida sobre una sola base: lealtad personal. No es un ejército profesional con cadenas de mando occidentales. Es una red de personas que llevan décadas con él, que lucharon con él en la guerrilla, que tienen sus propias razones muy personales para mantenerlo vivo y en el poder. Eso nos lleva al punto central. Los Navy SEALs. 10 operadores. El mejor entrenamiento del mundo. Gente que ha ejecutado misiones en lugares que harían que cualquier otra unidad militar diera media vuelta. Y la pregunta no es si son capaces. La pregunta es si el escenario es viable. Para empezar a evaluar eso, hay que entender el terreno. Eritrea no es Irak ni Afganistán, donde Estados Unidos tenía bases, infraestructura logística, activos aéreos propios a pocos minutos de vuelo. Eritrea es un país con el que Estados Unidos no tiene ninguna relación militar. No hay presencia americana en la región que sirva como plataforma de lanzamiento cercana. El acceso aéreo está sobre el Mar Rojo, lo cual tiene sus opciones. Pero el espacio aéreo eritreo está monitoreado y cualquier incursión no autorizada activa protocolos defensivos. Y aunque la Fuerza Aérea Eritrea no es exactamente la OTAN, tiene suficiente para complicar una extracción. La capital es Asmara, una ciudad que visualmente es una de las más raras de África, construida durante la ocupación italiana con una arquitectura Art Deco que parece sacada de otra época y otro continente. Calles amplias, edificios de los años 30, un ambiente que en fotos parece una ciudad europea trasplantada al cuerno de África. No, pero debajo de esa estética hay una ciudad completamente militarizada, llena de checkpoints, con una población que ha vivido décadas bajo una vigilancia tan normalizada que la mayoría de la gente ya ni la nota. En ese tipo de ambiente, 10 extranjeros en cualquier vehículo, con cualquier historia de cobertura, tienen un tiempo de detección muy corto antes de que alguien haga una llamada. Y ahí está el problema número 1 de la misión: la inteligencia. Para que los SEALs puedan capturar a Afwerki necesitan saber dónde está, no dónde estuvo hace 3 días. ¿Dónde está en el momento exacto en que el equipo toca tierra? Eso requiere inteligencia en tiempo real, que requiere activos humanos o técnicos dentro del país, que requiere penetrar uno de los estados más cerrados del planeta. Si la CIA lleva décadas sin tener una red confiable adentro de Eritrea porque simplemente no hay cómo construirla. No hay comunidad internacional significativa. No hay sector privado independiente donde insertar agentes de cobertura. No hay flujo de información que no esté controlado desde arriba. El problema número 2 es la extracción. Capturar a un jefe de Estado, aunque sea de un país pequeño, es un acto de guerra. No hay forma de suavizarlo. Si 10 SEALs entran a Eritrea y salen con Afwerki, eso es una invasión. Y la pregunta de qué pasa después, quién respalda la operación, qué base legal existe, qué país presta su territorio para el aterrizaje de extracción, es una cascada de problemas diplomáticos y operacionales que hacen que la parte táctica, atrapar al hombre, sea casi la parte más sencilla de todo. El problema número 3 es el que menos gente menciona y el que más importa en este escenario específico. La estructura de poder que rodea a Afwerki no es burocrática, es tribal, es personal. Las personas que lo protegen no lo hacen porque les pague bien o porque el manual diga que deben hacerlo. Lo hacen porque llevan 30 años construyendo su propia supervivencia alrededor de la de él. Si ese círculo detecta que hay una amenaza exterior apuntando a Afwerki, la respuesta no es defensiva. Es ofensiva, caótica e impredecible. Ese tipo de seguridad es más peligrosa que cualquier sistema formal porque no tiene protocolos que anticipar. Ahora bien, los SEALs han hecho cosas que parecían imposibles.
La operación que mató a Bin Laden fue exactamente ese tipo de misión. Entrar a un país sin autorización, sin golpear un objetivo de altísimo valor en territorio hostil, salir antes de que alguien reaccione. Salió bien, pero Bin Laden no tenía la protección de un aparato estatal. Afwerki tiene un ejército entero, tiene una capital entera, tiene décadas construyendo exactamente el tipo de sistema que hace que sacarlo sea una pesadilla logística. La respuesta honesta, la que la misión realmente admite si la evalúas fríamente, es esta. 10 SEALs podrían matar a Afwerki. Probablemente. Con la inteligencia correcta, la ventana correcta, el elemento sorpresa, podrían entrar, encontrarlo, eliminarlo. Operadores de ese nivel han hecho cosas más complicadas. Pero capturarlo, sacarlo vivo, transportarlo en algún lugar donde enfrente algún tipo de juicio, eso es una operación de una complejidad completamente diferente. Esto necesitarías no 10 SEALs, sino una operación conjunta con respaldo aéreo, extracción garantizada, coordinación diplomática con al menos 2 o 3 países de la región y una red de inteligencia que actualmente no existe. Y todo eso tendría que funcionar perfectamente en uno de los países más cerrados del planeta, rodeando a uno de los hombres más paranoides que tiene el poder hoy. Lo irónico es que Afwerki lleva décadas protegiéndose de exactamente este tipo de amenaza. No porque tenga miedo de los SEALs específicamente, sino porque entiende algo que mucha gente olvida. El aislamiento es la mejor defensa. Si nadie sabe exactamente dónde estás, si nadie tiene información confiable sobre tus movimientos, si el país que controlas es tan opaco que ni los servicios de inteligencia más sofisticados del mundo pueden penetrarlo bien, entonces no necesitas el ejército más poderoso del mundo para sobrevivir. Solo necesitas ser el hombre más invisible del mapa. Y en eso, Afwerki ha sido extraordinariamente bueno. Lo más perturbador de toda esta historia no es que sea difícil atraparlo. Es que lleva más de 30 años haciendo exactamente lo que quiere, en silencio, sin que nadie haga nada al respecto. No porque sea imposible frenarlo, sino porque nadie ha decidido que vale la pena intentarlo. ¿Qué dice eso de cómo el mundo decide quién merece atención y quién puede seguir operando en las sombras sin que nadie lo moleste? Si te quedaste pensando en cómo funciona realmente una misión de este tipo, en los detalles que hacen que algo así salga bien o salga fatal, lo que sigue te va a enganchar desde el primer minuto. ¿Podría un francotirador moderno haber cazado a Adolf Hitler en 1939? Otro escenario que parece simple y resulta ser todo menos eso.